Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. En el proceso de selección de Corte Nacional de Justicia, la semana pasada, el 16 de abril, concluyó el proceso de postulación. Llegamos a tener 266 postulantes que superaron la fase de postulación que implicaba que los aspirantes ingresen a la plataforma digital, ingresen su información, los documentos habilitantes y finalicen su postulación dentro del plazo establecido, es decir, hasta ese martes 16 de abril a las 23:59. Todos quienes ingresaron en ese tiempo pasaron a tener la calidad de postulantes. Luego de aquello viene la revisión de requisitos formales, es decir, si es que los postulantes cumplen con el deber de tener al menos 10 años de ser profesionales del derecho, de ser ecuatorianos, de no incurrir en ninguna de las inhabilidades que están establecidas en la Constitución y en la ley, como por ejemplo el no haber sido sentenciados en causas penales de delitos contra la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos, una batería de obligaciones y de prohibiciones que tienen que ser revisadas. Ese es el momento en el cual está desarrollándose el concurso de Corte Nacional en este momento. Cuando se cierre aquello, lo que viene es los que superen la revisión de requisitos o lo que se denomina admisión, pasan a revisarse sus expedientes a través del comité de expertos que ya está integrado. Y los expertos tienen que chequear si es que los documentos que los candidatos han adjuntado como prueba de su ejercicio profesional, si son jueces las sentencias, si son abogados las demandas, porque esas son reglas que están establecidas en el reglamento, pero que devienen de la ley, no son obligatorios. ¿Externo? Sí, hay entonces, lo que quiero explicar es que luego se califica los expedientes y las personas en este momento pueden revisar los expedientes en la página web. Yo me he esforzado la semana anterior insistiendo que la mejor forma de transparentar el concurso es publicando las hojas de vida, para que no sea solo ese comité de expertos el que revise, porque si bien ese comité va a terminar haciendo una calificación, la gente puede chequear, el ciudadano común, ingresando a la página web del Consejo de la Judicatura, las hojas de vida de estos 266 postulantes. Y luego de aquello ya viene el resto del proceso, fase de oposición, que es una prueba teórica, una prueba práctica, una prueba psicológica, también viene una audiencia, todo eso lo dice la ley, nosotros no podemos obviarlo, y de allí viene una fase de impugnación, donde la ciudadanía de manera directa podría, sobre la base de lo que chequea en los expedientes y de lo que va viendo que sucede en el concurso, impugnar sobre hechos que conozca que pudieran ser, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Si es que conocen que el postulante incurre en alguna prohibición que no se ha chequeado durante el proceso, si él llega y lo documenta, puede impugnarlo, y ese también será un proceso que nos ayude a revisar la calidad y la probidad de los que están haciendo este concurso, esta carrera hacia la Corte Nacional de Justicia. Una auditoría ciudadana. Sí, y yo lo que pediría es que las impugnaciones se conviertan realmente en un ejercicio de control social serio, porque si bien esto se lo pone desde el concurso que hubo en el año 2005, la primera vez que se reformó la ley orgánica de la función judicial en ese tiempo, nunca ha habido procesos serios de la impugnación, ¿no? Nosotros lo que quisiéramos, y yo lo voy a impulsar así, es que en esta ocasión la impugnación ciudadana sea un instrumento de manejo muy serio, como lo es en otros países, en donde a sus jueces, quienes más observan sobre su idoneidad para decirles ellos son los que deben llegar, o sobre sus sobre un pasado que no sea acorde con el perfil de ser juez,
es la ciudadanía la que nos tiene que alertar y para eso existe esta etapa concreta. Entonces, así es como se va a desarrollar el concurso de corte. Nosotros lo que tenemos es la principal responsabilidad de generar la política judicial. Eso es verdad. En nuestras manos está la evaluación, que por cierto se viene también la evaluación de los operadores de justicia. En nuestras manos está el hacer concursos transparentes, en nuestras manos está hacer control disciplinario para excluir de la función judicial a todos aquellos que incurren en faltas, ¿no? Y en todo eso yo estoy impulsando acciones muy concretas para que, sobre la base de la experiencia que se tiene, ¿no?, en donde se aplique el principio de publicidad, en control disciplinario, que seamos mucho más severos. Pero le decía, nosotros podemos actuar muy bien así, pero el cambio de la función judicial no es una responsabilidad solo nuestra. Sobre todo la función judicial es responsabilidad de los alrededor de 2.000 jueces que tenemos. Tenemos, o más, para ser más precisa, alrededor de 1.900 jueces que en este momento están en la función judicial. Ellos son los que tienen la relación directa con el ciudadano, con lo que aspira la gente. La gente llega a la función judicial porque tiene un conflicto. No llega porque quiere... Nadie quiere tener un caso judicial, no, pues ya, de si ninguna le toca materia. Ir al juicio le toca, pero de ahí claro, se lo puede evitar mejor. Claro, el tema del acceso a la justicia es una garantía constitucional del ciudadano, y el responsable de darle ese acceso a la justicia son sobre todo responsables los y las juezas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos tienen potestades, por ejemplo, sobre el control de secretarios, del comportamiento de secretarios dentro de los procesos judiciales, de ayudantes judiciales. Entonces, usted ve que la función judicial es una especie de pirámide, en donde todos tienen que actuar adecuadamente para que la gente tenga satisfacción. Que funcione el sistema. Pero fíjese, nosotros recibimos denuncias de esta naturaleza, que van a las unidades judiciales, voy a poner los temas de violencia, y no le reciben la denuncia. Va a fiscalía y le dicen, no, esto es contravención, vaya a la unidad judicial. Va a la unidad judicial, cualquier funcionario, sin tener el criterio suficiente, le dicen, no, esto es delito, vaya a la fiscalía. O no, usted más bien le conviene ir a la tenencia política, o le conviene ir a la Junta de Protección de Derechos. Y le dejan a la gente sin atención. Yo siempre llamo la atención de esto con los funcionarios judiciales, no solamente aquí en los medios, porque este tipo de actitudes y conductas, por ejemplo, le corresponde al Consejo de la Judicatura hacer control. Revisarlos, observarlos, correcto. Claro. Pero los funcionarios, al tener un trabajo, un deber que está siendo remunerado por el Estado, no deberían estar esperando que les caiga el control disciplinario ni el control del Consejo de la Judicatura. Lo lógico es que todo el mundo cumpla su rol. Tenga esa mística de servicio. Claro, y los que no tienen mística, para ser funcionarios judiciales más bien deberían buscar otra opción, ¿no? O sea, no sé cómo debería ser un poco, esto es un tema que también tiene que ver con la ética pública, ¿no? Donde soy útil, allí tengo que laborar. Pero ese tipo de cosas se van a resolver con la evaluación, son indicadores que nosotros estamos levantando para hacer los procesos de evaluación. De hecho, la semana pasada presentamos ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía el proyecto de evaluación, tanto el general, en donde se está hablando de que los más de 16,000 funcionarios de la función judicial tienen que entrar en evaluación, y se están empezando a levantar los indicadores de todos los funcionarios. Pero el proceso también hay que ir reglamentando, y también hemos presentado el proyecto de reglamento para evaluar a jueces y juezas. ¿De la consejera Solanda Goyes o es de la Judicatura en pleno? Mire, cuando ustedes tuvieron la gentileza de abrirme los micrófonos, cuando el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de excluirme claro, sin no razón, la querían principalizar. así es, yo planteé una agenda, y la agenda fue selección de Corte Nacional de Justicia, los procesos de selección de jueces de primer nivel y otros niveles, porque no tenemos banco de elegibles, la evaluación. Por lo tanto, esa agenda en buena hora fue acogida en el Consejo de la Judicatura, y claro, yo he presentado una iniciativa que la he construido con un equipo, y vamos a entrar en un proceso de socialización desde este día jueves, a trabajar con abogados, revisando esos indicadores.
y vamos a hacer foros en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato en la subsiguiente semana. Sobre la evaluación de servidores. Sobre la evaluación, así es, porque la evaluación, no, igual que todo, no es un asunto solamente de 4 vocales del Consejo de la Judicatura y de los funcionarios que ya tienen una lógica de hacer evaluaciones, a mi modo de ver, muy formales. Hoy la gente pide cambios en la función judicial y la ruta es la evaluación. ¿16,000 funcionarios? Son más de 16,000 funcionarios, si contamos los funcionarios de unidades judiciales, que son los jueces, juezas, los secretarios, ayudantes judiciales, los técnicos que hacen apoyo administrativo en las unidades y también los equipos técnicos. Y luego tenemos fiscales y sus equipos de apoyo y defensores públicos y sus equipos de apoyo y además notarios. Entonces es un universo bastante grande, que hay que ir a armar un calendario progresivo, porque no podemos hacer la evaluación, no hay capacidad instalada como para hacer una evaluación de todos a la vez, pero lo que sí estamos empezando es a levantar los indicadores, así que más bien le contamos esto a la comunidad jurídica para que se... ¿Solanda la judicatura? Vamos a empezar con la evaluación de jueces y juezas y para eso nos alcanza el tiempo. Mire, este tema es ya una determinación que por consulta popular el pueblo ecuatoriano nos obliga a hacer. Por lo tanto, al Consejo de la Judicatura lo que le corresponde es cumplir. El día de ayer yo hice la publicación de un tuit en la cuenta X que se llama Hoy, en donde en la tarde ya el 77% de las actas válidas habían sido procesadas ganaba el CNE, y esta pregunta, que es la pregunta C, la que tiene que ver con las unidades especializadas en garantías jurisdiccionales, ganaba con más del 60% el sí. Entonces, eso le convierte, digamos, todavía no tenemos los datos oficiales, ¿no? Hay que esperar a que se haga la proclamación. Se proclamen los resultados. Claro, todo el proceso que tiene legalmente que llevar adelante el Consejo Nacional Electoral, pero ya esta tendencia es irreversible. Es decir, esa pregunta ganó y por lo tanto en los próximos días ya se convierte en una obligación normativa para el Consejo de la Judicatura. Así que el día de ayer yo justamente había publicado un dato para hacerle conocer a la ciudadanía cuál es la realidad de las garantías jurisdiccionales en los últimos 4 años. Tenemos del 2020 al 2023 que se han ingresado a función judicial 77.502 peticiones de garantías jurisdiccionales clasificadas en acción de acceso a la información, acción de protección con medida cautelar, habeas corpus, habeas data, medidas cautelares autónomas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca empezar a trabajar? Es en el dimensionamiento. De hecho, yo he pedido ya alguna información para avanzar en ese dimensionamiento, porque tenemos que chequear, primero, hay un comportamiento diferente según la densidad poblacional de las provincias y de las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quito, Guayaquil, son las ciudades más grandes, es donde la carga procesal siempre es mayor. Luego hay unas ciudades intermedias y de allí hay unos cantones pequeñitos en donde... hay que mejorar la atención, sí, Solanda, por la carga procesal. Sí, el principio aquí es la especialidad. Lo que nos está diciendo la consulta popular y la intención de esa pregunta que el presidente de la República la incluye es con el ánimo de conducir a la especialidad, justamente para que sean jueces que profundizan en el análisis, en el estudio y que con el tiempo van teniendo un desarrollo de criterio específico sobre las garantías jurisdiccionales que conducen a la especialidad, aparte del conocimiento, por cierto. Entonces tenemos que ahora hacer el dimensionamiento de cuántas unidades necesitamos para que allí laboren estos jueces especializados y hacer el proceso de selección de jueces especializados. ¿Debería ser en cada provincia esto? Justo eso es lo que le estaba diciendo en relación a la carga procesal. Hay que analizar, ¿no? El día de hoy yo voy a tener los datos por provincia y les compartiré para que lo vean cuál ha sido el ingreso en estos años de las garantías, porque el ingreso es un dato importante para marcar el análisis de cuántos jueces y cuántas unidades tendríamos que tener, pero adicionalmente el otro dato que hay que chequear es cuánto se demora en responder en promedio una garantía jurisdiccional
cada uno de los jueces. Entonces, esas variables son las que hacen que nos conducen a tener un estudio, un reporte de cuál es el número de unidades y el número de jueces que se requeriría. Nosotros estamos esforzándonos, y cuando digo nosotros, un equipo de gente, el día jueves estamos pidiendo que abogados de reconocida labor como profesionales, académicos en libre ejercicio, de organizaciones sociales que trabajan por la reforma judicial e inclusive gente de función judicial, pues debatamos a profundidad cuáles son los indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, allí uno de los temas a revisar son los tiempos procesales. La función judicial ha estado acostumbrada en el pasado, en el caso de jueces, a que le revisen 2 o máximo 3 sentencias de un universo inmenso que manejaba. Hoy nosotros queremos aplicar cada juez o funcionario. Cada juez o funcionario apenas se le revisaban 3 sentencias y con eso se le evaluaba. En la última evaluación, la mayoría de jueces y juezas, incluso los que están ahora en procesos penales, pasaron con 98, 99, 100 sobre 100 la evaluación. Creemos que allí hubieron deficiencias en la evaluación. Nosotros estamos incluyendo tecnología, Big Data, minería de datos para, por ejemplo, medir tiempos procesales, y eso va a ser un tema que... Ya mismo inteligencia artificial, ¿no? Y ojalá inteligencia artificial. No nos es fácil porque contratar a las personas que manejan inteligencia artificial tiene un costo mayor de los que el Consejo de la Judicatura puede pagar, entonces estamos acudiendo a las universidades, buscando cómo trabajar. Mire, cuando uno quiere hacer las cosas, se puede. Entonces, siempre lo hemos hecho en otros andariveles, pues yo he sido directora de acceso durante mucho tiempo y hemos hecho un trabajo, creo que importante, con el ánimo de orientar ciertas políticas dentro de las unidades judiciales. Hicimos el despliegue para la aplicación de la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género. En fin, entonces desde esa experiencia solemos trabajar siempre con la ciudadanía, con las alianzas, y eso ahora desde la vocalía estamos haciendo exactamente lo mismo con el ánimo de mejorar la función judicial, porque el Ecuador se merece tener una mejor atención, pero adicionalmente tenemos que ser conscientes que la función judicial le cuesta una buena parte del presupuesto general del Estado, y la forma de devolverle al Estado. ¿Cuál es el presupuesto? En términos, más o menos, el Consejo de la Judicatura maneja alrededor de $340 millones, cuya mayoría de ese valor se va en salarios. Por lo tanto, la respuesta a la gente es descontar el salario. De todos los funcionarios públicos debemos tener esa responsabilidad con la ciudadanía, y si bien ese valor es mucho menor al que teníamos hace 10 años, porque hace 10 años el Consejo de la Judicatura se manejaba con alrededor de $500 millones, y ese recorte también tiene una incidencia real. Por eso la consecuencia de que todavía no podemos cambiar, por ejemplo, todas las computadoras, de que a veces no hay papel, de que no hay ciertos rubros que han tenido que ser recortados, porque el recorte es importante. 200 millones es el 40% del presupuesto general que tenía el Consejo de la Judicatura anualmente. Pero, repito, en estas condiciones hay funcionarios que trabajan súper bien, y claro, la idea es ir mejorando, pero sobre la base de dimensionamientos reales, no de dimensionamientos parciales o sobre la intuición o sobre lo que opina uno. No, lo que hay que hacer es análisis sobre la información que se tiene, ¿no? Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.